La guía número 6 para tercero y cuarto medio en la asignatura de lengua y literatura tiene por objetivo reconocer la intención que usa el autor en cuanto a los elementos léxicos valorativos y figuras retóricas que ocupa, ¿ya? Para eso, en esta actividad, en esta guía, se pusieron un sinfín de cartas al director. Estas cartas son un texto argumentativo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un texto no literario que lo que busca es dar una opinión fundamentada. Un texto argumentativo siempre tienen que tener en consideración que es una opinión con ciertos argumentos para ser validada. Es decir, yo pongo mi tesis, que es mi opinión, acerca de un tema, y luego yo doy argumentos para sostener esa tesis. Y así mi opinión es validada o no. Para eso se hace una actividad introductoria que es la número 1. Dice, lee el siguiente fragmento de un texto argumentativo del periodista y escritor Christian Wartken, publicado en el año 2012 en el diario El Mercurio. El título de la carta al director de este texto argumentativo es Cuidado con Chile. Y ahí dice, ¿qué pasaría si la Catedral de Notre Dame de París se quemara y se descubriera que el origen del incendio es producto de la negligencia de un turista extranjero que prendió fuego al interior de ella? ¿Qué ocurriría si por un descuido de un turista chileno se incendiara una sinagoga milenaria en Jerusalén o una mezquita en la Meca? El que miles de hectáreas de las Torres del Paine estén ardiendo es tan grave para Chile como lo serían para franceses, judíos e islámicos las imaginarias destrucciones que acabo de enumerar. Porque los templos de Chile son nuestras cumbres, nuestros bosques, porque nuestro tesoro espiritual y sagrado es nuestra geografía y paisaje. Por eso Neruda en su poema Entrada a la Madera, cuando se sumerge en el bosque austral, afirma, en tu catedral dura me arrodillo, golpeándome los labios con un ángel. Hay turistas que en estas lejanías se arrodillan solo para hacer sus necesidades o quemar papel confort y hacer arder miles, millones de años de historia y prehistoria. ¿Pero no somos nosotros mismos los peores turistas de lo propio? ¿No basureamos acaso nuestro litoral? ¿No hemos convertido a Valparaíso, patrimonio de la humanidad, en una postal pintada a la rápida, con una mano de gato de colores chillones, sin un mínimo sentido de nuestra propia estética e historia? Entonces, chiquillos, esto sería esta carta al director de Christian, de este periodista, y el título es Cuidado con Chile, ¿cierto? Entonces, teniendo en consideración el título y lo que se acaba de leer, ustedes tienen que responder las preguntas que hay más adelante. Por ejemplo, ¿cuál es el tema que preocupa al autor? Y ahí podemos ver que el tema lo podemos identificar a partir del título. Y el tema que le preocupa es el poco cuidado que tenemos con nuestro propio país, con nuestras propias templos, ¿cierto? Que son templos naturales, como dice él, que son los bosques, ¿cierto? Etcétera. Luego la otra pregunta dice, ¿cuál es la finalidad que tiene el autor al comparar la Catedral de Notre Dame de París o una sinagoga milenaria en Jerusalén o una mezquita en la Meca con las Torres del Paine? Acá, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Ver por qué el autor en este texto argumentativo hace una comparación entre la Catedral de Notre Dame, ¿cierto?, que está en París, o hace la comparación con alguna sinagoga de Jerusalén, o hace la comparación con una mezquita en la Meca, ¿cierto?, y las compara con las Torres del Paine. ¿Cuál es la finalidad? Entonces ustedes van al texto y comienzan a leer y nos podemos ir dando cuenta que la finalidad de esto es poder llevar al mismo nivel lo que es la Torre del Paine. O sea, él está diciendo, así como para los franceses la Catedral de Notre Dame es algo casi sagrado, ¿cierto? Al igual que una sinagoga, una mezquita, asimismo nuestras torres del Paine, nuestro paisaje natural, también debería tener la misma importancia para nosotros. Por eso que este autor compara, ¿cierto?, estas catedrales, esta sinagoga con lo que serían las Torres del Paine, para hacernos entender que tienen la misma importancia que, que cualquier maravilla del mundo.
Luego ustedes debían resumir el tercer párrafo. Y también debíamos identificar qué recurso retórico utiliza el autor. Cuando dice, pero no somos nosotros mismos los peores turistas de lo propio, ¿no basureamos acaso nuestro litoral? ¿No hemos convertido a Valparaíso patrimonio de la humanidad en una postal pintada a la rápida, con una manito de gato de colores chillones, sin un mínimo sentido de nuestra propia estética e historia? Aquí, ¿qué podríamos decir? ¿Qué recurso retórico? ¿Qué recurso retórico estamos utilizando, cierto? Para poder darle énfasis a lo que el autor quiere decir. Aquí podemos ver que se está haciendo una pregunta retórica. Eso también es un recurso retórico, chiquillo. O por ejemplo, cuando dice una mano de gato. Una mano de gato es una frase que no tiene un sentido literal, sino que es figurativo, ¿ya? Entonces, este recurso lo ocupa el autor cuando pone una mano de gato para hacer entender que lo que se está haciendo, que cuidar, por ejemplo, Valparaíso, se le echa una mano de gato, o sea, es decir, lo estamos haciendo a la ligera, estamos hermoseando Valparaíso, pero a la ligera, como pintémoslo de unos colores bonitos, chillones, y ya, y se acabó. Eso es una manito de gato. Una manito de gato siempre es un arreglo a la ligera. Cuando las mujeres dicen me voy a echar una manito de gato, siempre es algo rápido, es un arreglo rápido, un maquillaje rapidito para poder salir del apuro. Entonces aquí este autor nos está exponiendo de que al fin y al cabo, a través de este recurso retórico, que es con una mano de gato, ¿cierto? Se está exponiendo que no se le da el cuidado suficiente a nuestro patrimonio. ¿Ya? Ese es el recurso retórico que ocupa. Ahora, recuerda que la argumentación aparece en muchas situaciones de la vida cotidiana. Nosotros siempre estamos argumentando, siempre tenemos nuestra opinión y tenemos que defenderla delante de alguien. Y para que esa opinión sea válida, tenemos que entregar argumentos. Una opinión sin argumentos es una opinión que no es válida. Si yo estoy discutiendo con una persona y esa persona empieza a discutir y a nombrar cosas, pero no me da argumentos de lo que me está diciendo, su opinión no es válida. Porque para que una opinión sea validada tiene que darme argumentos, si no, no es una opinión. Ya es una opinión de una niña chica, de un niño chico, pero no de una persona adulta que tiene que saber argumentar lo que está opinando. ¿Ya? Entonces, se argumenta cada vez que alguien intenta conseguir la adhesión de un interlocutor a su punto de vista. Siempre que yo quiero mostrarle a una persona cómo yo veo las cosas, cuál es mi visión del mundo respecto a algún tema, tengo que darle argumentos para que ellos se pongan en mis zapatos y puedan entender mi postura. Ahora bien, muchas veces estos argumentos o esta postura que yo tengo es una postura que tal vez no es tan cierta. Y como no es tan cierta o no es una verdad generalizada, lo que yo hago es utilizar ciertos recursos para poder convencer o para poder persuadir a mi interlocutor. ¿Cuáles son esos recursos que yo ocupo? Puede ser un recurso que tiene que ver con el léxico valorativo, es decir, utilizar palabras que llamen la atención. Por ejemplo, adverbios para expresar certeza, posibilidad o duda. Por ejemplo, claramente, sin duda. ¿Ya? O recursos retóricos que tienen que ver, ¿cierto?, con las figuras literarias, ¿ya? Con esto de personificar o hacer comparaciones, poner hipérboles, ¿cierto?, como exagerar algunas cosas, eso también son recursos retóricos, ¿ya? Entonces yo puedo ocupar estos dos tipos de recursos para poder embellecer mi texto y para poder darle más énfasis, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, sin duda alguna, el ganador del premio Oscar va a ser Brad Pitt. Ahí estoy yo expresando mi opinión, pero también estoy enfatizando el sin duda, es decir, no cabe duda, tú estás dando por realidad algo que no es real, algo que puede ser como no puede ser, pero tú ocupas ese léxico valorativo que es sin duda para darle más fuerza a lo que estás diciendo, para que la gente se convenza de lo que tú crees, aunque aún no sea real, ¿ya? Y muchas veces nosotros ocupamos o vemos que la gente ocupa esta forma de convencer a los demás utilizando léxico valorativo. O sea, utilizando palabras como claramente, sin duda, es posible. Tal vez todas esas palabras se ocupan para poder convencer al otro de mi opinión. ¿Ya? Si yo digo, no hay duda de que esta va a ser la mejor decisión que tú vas a tomar, si yo le digo a una persona que me viene a comprar un auto, le digo, sin duda es la mejor decisión que tú vas a tomar comprarme este auto, al decir sin duda,
estoy ya dando por sentado que es una buena decisión y no hay discusión para eso. Entonces lo que ustedes debían hacer después es leer las cartas al director que vienen. Por ejemplo, venía una carta al director que tiene que ver con el acoso callejero en Chile, ¿ya? Un problema de machismo legitimado a través del piropo. Tienen que leer esta carta al director y hacer lo mismo que yo hice en la primera actividad. Leo la carta al director y respondo las preguntas. Por ejemplo, para identificar la pregunta que me dicen, de qué se trata la carta, o sea, cuál es su tema, cuál es su temática, ustedes no pueden tomar algo pequeño o una idea principal de algún párrafo, sino que primero analicen el título. El título dice El acoso callejero en Chile, un problema de machismo legitimado a través del piropo. Recuerden que el tema y la mayor parte del tiempo va a ser resumido en el título. Entonces, si ustedes están con esta estrategia, ustedes leen y van viendo las alternativas que más se parecen al título. ¿Ya? Por ejemplo, la letra A dice del acoso callejero como una manifestación de la violencia de género. Letra B de la denominación de los chilenos como un país de carácter machista. La B se parece al título, no, ¿cierto? La C dice de la invasión a la privacidad de las mujeres que reciben piropos en las calles. La C complementa todo lo que dice el título o lo que dice el texto. Recuerden que este texto ustedes debían leerlo. O la D, de los debates surgidos a partir de la iniciativa para penalizar el acoso callejero. ¿Eso tiene que ver con el título o con la gran parte del texto? No, ¿cierto? Entonces sería la letra A, porque la A es la que más se acerca al título, que me resume, ¿cierto? Resume, sintetiza lo que se expresa en toda la carta al director. Luego, para identificar la tesis, ¿cuál es la tesis que plantea Natalia Reyes en relación con el piropo callejero? ¿Cómo ustedes van a identificar una tesis? Recuerden que una tesis es una opinión, ¿ya? Es una opinión del autor. Por tanto, ustedes deben leer el texto e identificar esa opinión. Y así con cada pregunta, chiquillos, ustedes tienen que ir leyendo bien la carta al director, ¿cierto? Como esta carta, tienen que leerla bien y deben ir identificando si es que hay léxico valorativo. Recuerden que el léxico valorativo son aquellas palabras que expresan certeza, posibilidad o duda. Claramente esto debe ser así, sin duda, seguramente todas esas palabras expresan algo, expresan una certeza o expresan una duda o una posibilidad. Si yo digo posiblemente puede suceder que, ya ahí también estoy ocupando un léxico valorativo, porque estoy ocupando una palabra que expresa certeza, recuerden, posibilidad o duda. Eso sería.